No, siempre la demanda es permanente, ya sea consultas puntuales a través de nuestro sistema de agencia de extensión o directamente, en algunos casos, consultas de especialistas. O sea, nuestros técnicos están continuamente capacitando a otros profesionales, asistiendo en algunos casos a reuniones de productores. Tenemos todo el sistema de cambio rural, de grupos de productores donde demandan charlas de especialistas. O sea que estamos continuamente trabajando en territorio y es una de las demandas que tienen tanto nuestros extensionistas como los investigadores. En el caso de los investigadores, una parte de su tiempo asignan a la investigación per se y otra parte es a la extensión y a dar conocimiento de lo que hacen de distintas formas, a través de jornadas, de cursos de capacitación a profesionales o eventualmente charlas a productores. Y esta investigación que se va logrando año tras año y que va avanzando, en la misma medida que va avanzando, ¿se va tomando por parte de los productores o se demora esta aplicación? Bueno, siempre hay una brecha entre la tecnología disponible y la adopción. Y esa brecha está condicionada por distintos factores. El factor económico, a veces el factor cultural, muchas veces factores sociológicos, de mercado, o sea que generalmente se va generando tecnología y hay una secuencia de adopción que empieza con los productores de punta, como decimos siempre, y después por el resto de los productores, pero hay muchos factores que determinan la adopción de la tecnología. Muchas veces el hecho más clásico fue por mucho tiempo la sistematización de suelos, donde ya se conocía las ventajas que tenía para control de erosión, y sin embargo, por un hecho cultural de ver los campos prolijos, sembrados en hileras rectas, era muy difícil concebir que un productor accediera a que le hagan las terrazas en el campo y empiece a sembrar en contorno. Entonces, eso es un hecho que siempre la literatura es abundante en esos ejemplos. Y creo que nosotros como institución estamos continuamente mejorando, ajustando, reexaminando tecnologías, por ejemplo, fechas de siembra, secuencias de cultivo, siempre se va reexaminando para poder darle al productor la mejor tecnología y a partir de ahí se adopta. Muchas veces la adopción viene de mano de algún apoyo económico, de crediticio o del hecho financiero. Entonces me parece que el INTA siempre está dando tecnología y la brecha de adopción nosotros tratamos a través de nuestro sistema de extensión que esa adopción sea lo más rápida posible. Ahora, en estos últimos años, con el freno que ha habido en la provincia respecto a la liquidación de estas sistematizaciones, ¿se han frenado la cantidad de proyectos presentados en tal sentido? Yo no tengo información sobre eso. Sé que el hecho de siempre sacar un incentivo puede tener un efecto importante en la disminución de la sistematización. De todos modos, nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando en la conciencia de conservación de suelo. Nuestras agencias están concientizadas del hecho de la conservación del suelo y ese es un discurso que está permanente en extensionistas. O sea que estamos siempre haciendo hincapié en la importancia de conservar el recurso, que es el principal recurso que tenemos, que es el suelo en el río. Hasta ahora los avances sobre el hallazgo de petróleo, hidrocarburos, está bastante incipiente o no hay. Entonces, el recurso suelo es una de las más importantes que tenemos para producir. Entonces, toda nuestra red de agencias, todo nuestro sistema de extensión está muy concientizado de la importancia de la conservación del suelo. Entonces, hay mucha conservación que a pesar de los costos se hace en forma voluntaria. Ahora, para esta conservación, uno de los principales preceptos que hay en la agricultura nacional y sobre todo acá en la provincia de Entre Ríos por el tipo de suelos que tenemos es la rotación, como usted decía. Con 1.200.000 hectáreas de soja, donde es el 60-65% del total sembrado, ¿de qué manera se le dice al productor, que en definitiva es el negocio, es el sustento de vida, de que tiene que rotar y de que tiene que hacer otros cultivos que no le son rentables como la soja? Bueno, muchas veces nosotros decimos que hay que invertir en el suelo. Muchas veces hay que sacrificar rentabilidad para invertir en el suelo. Cuando uno está invirtiendo en fósforo, en algunos nutrientes que permanecen en el suelo durante varios años, está haciendo una inversión en el suelo. Eso hay que cruzarlo con los contratos ocasionales de arrendamiento y con el sistema que tenemos de producción. Es decir, es muy difícil para un productor que tiene asegurado el campo por un año pensar más allá de un año, cuando tiene que tratar de lograr la rentabilidad en ese año. Yo creo que, como lo anunció en su momento el ministro Casamiquela en la presentación del Cambio Rural el 3 de julio pasado,
habrá que pensar en una ley de arrendamiento que permita algún tipo de estabilidad en la producción agropecuaria, aun cuando los que arriendan, para tratar de hacer inversiones en el mediano y largo plazo en el campo. Yo creo que si uno deja todo esto librado sin ninguna regulación al mercado, va hacia la soja porque es la máxima rentabilidad. Nosotros como agrónomos creemos en la rotación no es una cosa muy moderna, bastante antigua, pero creemos en los beneficios de la rotación, lo tenemos cuantificado los beneficios de la rotación, y me parece que es importante pensar tanto en rotaciones de cultivo y en alguna medida si se puede volver a una rotación agrícola ganadera donde hay infraestructura ganadera. Me parece que pasaría por ahí. De todos modos, reitero, dejar librado el área sembrada exclusivamente al mercado y a la escala, eso se traduce en más soja, más exclusión y más desarraigo del campo. Entonces me parece que un poco lo que está haciendo el INTA en este tiempo con todos sus proyectos territoriales de trabajo en el mismo territorio con distintos actores, apunta a eso, a que tengamos una mayor presencia del Estado en los distintos aspectos, en los distintos niveles, mayor producción, porque la competitividad tiene que ser parte de eso, un avance en cuanto al asociativismo, a la posibilidad de que los productores se asocien, trabajen juntos, y eso se va a traducir en mayor inclusión, que en el campo hoy, cuando uno habla de inclusión, en esa palabra por ahí que se usa mucho, es arraigo en el territorio, de la posibilidad de que la persona se arraigue y pueda proyectar su vida en el territorio donde está instalado. Y el mensaje es claro: la sistematización de los suelos y la posibilidad de evitar la erosión y mejorar la fertilización de los suelos queda a exclusiva conciencia de los productores, que tienen que disponer de su rentabilidad para poder sostener ese principal recurso que a través de los años le va a poder dar de comer al negocio que tienen los productores en el campo. El problema es, como en estos ciclos, cuando la rentabilidad no existe. Y ahí es donde tiene que entrar el papel del Estado para ayudar con distintos tipos de medidas a que los productores tengan los incentivos y las formas de llevar adelante, a pesar de no tener rentabilidad, la sistematización del suelo y cuidarlo. Nosotros siempre decimos que el territorio es complejo, ¿no? Y a la complejidad del territorio no se la puede encarar con soluciones muy simples que suenan a casi mágicas. El tema de las retenciones, en el caso de maíz, una caída de las retenciones de maíz que podría determinar que el cultivo sea más rentable, tiene un impacto enorme sobre la agroindustria. Toda la industria de alimentos balanceados se afectaría por el aumento, por la bajada de las retenciones y la puja distributiva que se daría entre la exportación y la producción interna. Entonces, yo creo que el territorio es complejo, lo estamos abordando con el INTA, con la complejidad que vemos en el territorio, y por ahí las salidas son también salidas negociadas y articulando entre muchas instituciones y muchos actores, pensando y garantizando muchas veces la ganancia para cada uno de esos eslabones, porque de eso se trata. No podemos pensar que el sector exportador se lleva la gran parte de la renta y el sector industrial, en algunos casos las fábricas de alimentos balanceados, que son importantes en Entre Ríos, pueden llegar a ser afectadas, o la producción de pollo, la producción de cerdos, por un aumento o una caída en las retenciones del cultivo de maíz. ¿Y en el caso del trigo? En el caso del trigo, bueno, yo creo que las retenciones están, y también habría que ver la articulación con el sector panadero. Yo creo que la política de Estado en los últimos años tiene un gran componente de veracidad en cuanto a garantizar el consumo del trigo para los argentinos. Después de ahí uno habla de cómo son los cupos de exportación, si se exporta, si no se exporta, si se autoriza o no se autorizan. Pero me parece que es clave como Estado y garantizar la seguridad alimentaria en cuanto al trigo. Entonces cuando el Estado dice, bueno, son 8 millones de toneladas que hay que garantizar para el mercado interno, bueno, hay que garantizarlas. Y el Estado tiene que tener los mecanismos para monitorear que esas 8 millones de toneladas están y con el cual garantizamos la seguridad, por lo menos en cuanto a trigo. Y subir las producciones tanto de trigo, maíz, o sea, establecer medidas para multiplicar por una cantidad de veces que se puede llegar a multiplicar la cantidad de hectáreas que tiene la provincia de Entre Ríos, la República Argentina, y la productividad que pueden dar con las tecnologías aplicadas, también no sería una solución. Sí, eso siempre está presente. El aumento de la productividad por hectárea es un objetivo
de todos los proyectos de INTA, de todos los programas por cadenas que tiene el INTA, en el caso nuestro de las cadenas de cereales y oleaginosas, hablando de estos cultivos, el aumento de la productividad por hectárea y el sostenimiento de la producción independientemente de las variaciones anuales. Cuando nosotros hablamos de los programas de mejoramiento que estamos haciendo en los cultivos tradicionales, estamos justamente a apuntar a generar tolerancias a distintos tipos de estrés que garanticen la estabilidad de la producción anual. Yo creo que Entre Ríos ha sufrido una expansión enorme en cuanto a la frontera agrícola, multiplicó por 17 veces, 20 veces el área sembrada en soja en relativamente pocos años. Y bueno, no hay mucho margen más para incrementar en forma horizontal la producción agrícola, sino tiene que haber un incremento de la producción por hectárea. Y eso es tecnología, fundamentalmente, y la tecnología viene por dos grandes caminos. Una es lo asociado a la genética, a aquella tecnología que uno puede empaquetar en una semilla, y a las prácticas de manejo. En algunos cultivos estamos, en cuanto a práctica de manejo, casi en el tope de la tecnología disponible, ¿no? Como el caso de maíz, donde se hace con muy buena tecnología, la soja también. Entonces, me parece que siempre está presente la posibilidad de incrementar la producción por hectárea, que es uno de los tres objetivos que tiene el INTA. El INTA tiene tres grandes vías, que es la competitividad, la sustentabilidad y la equidad social. Son las tres grandes avenidas donde trabajamos nosotros y tratamos de trabajar en forma armónica. Y los territorios son siempre complicados y tienen cada uno sus particularidades. Ahora le preguntamos a Valentinus, como para cerrar la nota, qué es lo que veían, qué es lo que puede llegar a pasar con la situación, con el contexto que tenemos en estos momentos, si el productor en esta próxima campaña, que ya ha comenzado hace par de meses con la FINA y que el trigo hoy está ya sembrado en los campos y empezando a entrar en su ciclo decisivo en este mes de septiembre, y empieza en este mes de septiembre también la siembra de los cultivos de gruesa, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Se va a incrementar el área en relación al año pasado, mejorando lo que es maíz o sorgo o girasol en Entre Ríos? ¿Se van a sostener los mismos niveles o va a decaer la cantidad de área y vamos a seguir con la sojización? Bueno, es variable según los cultivos. Yo creo que se va a mantener lo de soja, lo de maíz puede caer algo, y trigo creo que las estadísticas muestran que cayó en algo el área sembrada. De todo modo hay que ver el conjunto, ¿no?, de la producción agrícola y su contribución al PBI. Entre Ríos contribuye creo que con el 2% al PBI nacional. Tenemos menos del 10% de la contribución a la producción agrícola, pero de todo modo esa producción entrerriana es importante porque se aspira, y en gran parte es así, a que se comercialice, que se industrialice en la provincia. Yo creo que me parece que el gran salto que se ha dado en estos últimos tiempos ha sido ese empuje que se le ha puesto al valor agregado en origen. Si bien todavía tenemos exportación como granos, hay política de Estado orientada a mejorar el valor agregado en origen, justamente. Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.